Recital de la Real Sociedad para tumbar a un Fútbol Club Barcelona que se dejó llevar por la precipitación. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este partidazo de la jornada número 13 disputado en San Sebastián. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? La Real Sociedad acaba de ganar por 1-0 al Fútbol Club Barcelona, haciendo un partidazo espectacular, recital del conjunto de Imanol Alguacil, al que solo le faltó algo de pegada para terminar goleando a un Fútbol Club Barcelona que venía imponiéndose partido tras partido, que venía brillando en el juego y también en cuanto a la pegada sobre la portería rival, y que hoy se ha quedado muy cortito frente al espectacular planteamiento de un Imanol Alguacil que le ha ganado clarísimamente la partida a un Hans-Dieter Flick, para el que ha encontrado antídotos ante todas las grandes virtudes que tiene el conjunto que viene y que va a mantener su liderato en la liga, pero que se queda obviamente, dándole la posibilidad con esta derrota al Real Madrid de reducir su ventaja de los 6 puntos a los 3, en un partido maravilloso de una Real Sociedad que no ha dejado de presionar, que no ha dejado de ganar duelos, que no ha dejado de incomodar, que no ha dejado de obligar al Barça a tener que jugar a un ritmo infernal, en el que el conjunto vasco ha sido mejor, ha tenido muchas más ocasiones y en definitiva se ha llevado unos 3 puntos que le venían faltando, sobre todo jugando como local a una Real Sociedad que no había arrancado nada bien la temporada, en la que las primeras semanas de esta campaña 24-25 habían sido muy difíciles, y que poco a poco va intentando mejorar, va intentando reengancharse a las posiciones europeas, y que con esta victoria, no solo por los 3 puntos, sino por cómo la ha conseguido, tiene que darle un espaldarazo tremendo, porque la verdad es que ha dado un auténtico recital. Como os digo, solo le faltó un poquito más de acierto, un poquito más de pegada para haber goleado a un Fútbol Club Barcelona irreconocible, que no ha podido imponerse durante la grandísima mayoría del partido, que ha caído en mucha precipitación, que ha querido ser tremendamente vertical, que ha centrado hasta 25 veces y que ha sido incapaz de disparar a puerta, algo que no le ocurría desde hace muchísimos años. Terrible el partido de los azulgranas, que durante muchísimos minutos se han dejado llevar un poquito por el caos, no han entendido que necesitaban calmar el encuentro, y se han quedado, pese a esos 25 centros al área, pese a la acumulación de talento por dentro, con Pedri, con Dani Olmo, con Fermín, con Casado, también la entrada después un poquito más tarde de Pau Víctor, etcétera, etcétera. Un Fútbol Club Barcelona bastante irreconocible, que ha vuelto a tener, para mí, durante la mayoría del partido, algunos problemas que ya vimos en esa primera parte frente al Real Madrid. Hoy la Real Sociedad ha hecho un plan de partido perfecto, mis 10 para un Imanol Alguacil que le ha ganado clarísimamente la partida a Hans-Dieter Flick, que ha entendido y que ha ido, yo creo que rascando unas cosas de algunos partidos previos, lo que hizo el Real Madrid para presionar, cómo atacó esa línea defensiva tan adelantada al Bayern. Vamos a comentarlo todo en un partido en el que también hay que decir que a los azulgranas le anularon un gol según el sistema de fuera de juego semiautomático, que después en diferentes repeticiones, en diferentes imágenes, se ve claramente que no tendría que haber sido anulado. Así que hoy el Barça se ha visto clarísimamente superado por juego y por ocasiones, pero le han anulado un gol que no debía haber sido anulado. Minuto 13, no subió al marcador ese tanto de un Robert Lewandowski, que ha sido una de las pocas cosas positivas que ha tenido la primera parte para unos azulgranas que han estado bastante superados, que han visto como esa presión alta hombre a hombre de la Real Sociedad, les ha hecho mucho daño, les ha impedido tener control, les ha impedido poder atacar y encontrar, la fluidez habitual para poder jugar por dentro, para ir progresando, y también echando mucho de menos el conjunto de Hans-Dieter Flick, obviamente, al que viene siendo su jugador más creativo, a ese jugador que en zona de 3/4 viene marcando más veces y con más continuidad la diferencia. Un Lamine Yamal que no estaba disponible por unas molestias, y que al final hoy el Barça, como es lógico, le ha echado mucho de menos, porque además no tiene ningún recambio de garantías. Los pocos minutos que ha jugado Rafinha en banda derecha, tampoco, el brasileño prácticamente ha podido generar absolutamente nada. Para una Real Sociedad que a través de
ese plan de Imanol Alguacil, con esa presión en marcajes individuales como hizo el Real Madrid en el Clásico, sobre todo, que lo vimos brillar ese planteamiento en la primera parte, y provocando además que el conjunto azulgrana no saliese por Cubarsí y por Koundé, que es pues su perfil más fuerte, ¿no? Su perfil que tiene más capacidad de progresar, de combinar con sus compañeros, obligando a través de la forma en la que ha presionado, llevando a cubo a Íñigo Martínez y dejando algo liberado a Alejandro Valde, provocando el conjunto Txuri-Urdin que el Barça saliese por esa zona donde al final tiene menos nivel, tiene menos capacidad de combinar y de encontrar soluciones a esa presión alta tan buena que ha hecho una Real Sociedad que ha comenzado, como os digo, imponiéndose en esas acciones, provocando muchos duelos, muchas acciones individuales, y ahí el conjunto de Txuri-Urdin con mucha energía, con mucha determinación, con mucha concentración ha podido ir imponiéndose, ha podido ir, en definitiva, haciendo que su plan de partido superase y se impusiese, jugando además como local, con esos alicientes, ¿no? Con ese aliciente de tener que responder ante una situación que no viene siendo la mejor ni por juego, al que le está costando mucho a este equipo de la Real Sociedad, ¿no? Marcar goles, prácticamente en cada encuentro marca tan solo un gol, y obviamente eso le hace que cuando recibe tenga pocas opciones de ganar. Venía de un golpe además también en Europa League, perdiendo 2-1 contra el Victoria Pilsen prácticamente en el descuento, en un partido en el que había tenido también ocasiones bastante claras para poder sentenciarlo. Como digo, en unos primeros 45 minutos en el que los apoyos, las soluciones que ha dado Robert Lewandowski jugando de espaldas han sido fundamentales para que el Barça pudiese progresar, pudiese llegar a zona de tres cuartos, pero ahí también hemos visto esa precipitación, esa falta de calma, esa falta de soluciones que ha tenido un Fútbol Club Barcelona que cuando ha llegado a esa zona ha echado muchísimo de menos la calidad y sobre todo todo lo que te da un Lamine Yamal que aglutina muchísimo juego a su alrededor y que atrae muchísima atención, y eso también puede liberar a sus compañeros. Un Jules Koundé que apenas ha podido participar del juego sumando, que ha participado sobre todo en acciones negativas defensivas, porque la verdad es que Becker ha hecho también un muy buen partido, atacando constantemente la espalda de una defensa del Fútbol Club Barcelona que se veía constantemente expuesta, porque la Real Sociedad recuperaba el balón en zona en su propia mitad de campo, pero con un Fútbol Club Barcelona mal colocado, que se precipitaba muchas veces a la hora de centrar, que no era capaz de retener esos rechaces, y ahí la Real Sociedad con un espectacular también Takefusa Kubo, ha podido montar esos contraataques en los que esa línea tan adelantada del Fútbol Club Barcelona no ha sido prácticamente efectiva casi nunca, porque los jugadores de la Real estaban muy bien acompasados entre ellos, no se pasaba el balón directamente al que estaba como delantero, a Mikel Oyarzabal, sino al jugador que venía rompiendo desde atrás, que venía llegando en segunda línea. El caso también de Becker, el caso también en alguna ocasión de Brais Méndez o de Suchich, jugadores que se incorporaban. Una Real Sociedad que no ha buscado balones largos a la espalda de la defensa directamente desde sus centrales, sino que muchas veces ha hecho el cambio de orientación, por ejemplo, de derecha a izquierda, ¿no? Desde Kubo a Becker, y a partir de ahí intentar generar algo que ya vimos también en ese partido frente al Bayern, donde Michael Olise le hizo mucho daño al Fútbol Club Barcelona y provocó los peores o algunos de los peores minutos que hemos visto esta temporada para la defensa de Hans-Dieter Flick. La Real Sociedad ha copiado también esa parte del plan que tuvo el Bayern en su día y la ha llevado a cabo con un nivel espectacular. Una Real Sociedad que ya en la primera parte la verdad es que podía haber sentenciado completamente el encuentro y que finalmente terminó adelantándose en otra acción de presión alta, en otra acción en la que Iñaki Peña tiene que jugar en largo, además con su pierna zurda, un balón en el que hasta en dos duelos consecutivos se imponen los jugadores de la Real Sociedad, y Becker se termina ganándole la partida tanto a Koundé como a Cubarsí para batir a Iñaki Peña y poner ese 1-0 en el marcador en el minuto 33, con una Real Sociedad que estaba dominando el partido y que ha mantenido ese ritmo brutal de presión y también de ataques, con muy buena coordinación, como os digo, a la hora de atacar, de montar esos contraataques, de poder transitar frente a un Fútbol Club Barcelona que no ha podido tener a un Casado dominante, que no ha tenido un Frenkie de
de Jong, participativo después de un minuto 30 en el que se ha llevado aproximadamente minuto 30 en el que se ha llevado un golpe, y a partir de ahí la verdad es que el centrocampista holandés ha desaparecido bastante de un partido en el que el Barça le necesitaba, la verdad, para sobre todo poder calmar un encuentro en el que las revoluciones estaban muy altas y en el que la verticalidad estaba haciendo que el conjunto de Hans-Dieter Flick tuviese muy poquito control ante una Real Sociedad ordenada, ante una Real Sociedad que siempre tenía al menos 6-7 jugadores por detrás de la pelota, y a la que ha podido imponerse en muchísimas situaciones, también por lo junto y por lo ordenado que estaba el conjunto de un Imanol Alguacil, que ha preparado el partido de maravilla, que ha dado muchas soluciones a su equipo, y eso se ha visto también durante los más de 90 minutos que hemos visto sobre el terreno de juego. Y ahí al Barça también le han faltado respuestas desde el banquillo y también desde una plantilla que obviamente no tiene muchísimas soluciones, a la que hoy la baja de Lamine Yamal le ha hecho muchísimo daño, y que tampoco ha podido tener, pese a que Pedri yo creo que es el que más lo ha intentado y el que más ha entendido por qué había que combinar, por qué había que sumar pases, por qué había que llegar al área rival y a partir de ahí buscar soluciones diferentes más allá de los 25 centros laterales que ha puesto en Fútbol Club Barcelona, que creo que tan solo ha podido rematar 2, 3, 4 de ellos. Ha atacado el Barça como ha querido la Real Sociedad, con esos centros laterales, poco juego interior, pocas acciones, sobre todo de un Dani Olmo, que cuando ha entrado en la segunda parte sí que ha dejado un par de detalles de muchísimo nivel, un caño a Aramburu, que después ha generado también una ocasión clara de Fermín, pero el Barça hoy ni siquiera en esos detalles no ha tenido la pegada que viene siendo habitual, también hay que decirlo, porque Rafinha apenas ha podido generar nada, y porque Lewandowski, más allá de esa acción en la que le anularon un gol de forma injustificada con el fuera de juego semiautomático, la verdad es que el polaco en los primeros 45 minutos ha podido participar, pero ha podido rematar muy poco para un Fútbol Club Barcelona que se ha ido de su visita a San Sebastián con una derrota en Liga, la tercera en la temporada, después de caer también en Champions frente al Mónaco, y dejando esa muy mala sensación de que no ha podido rematar frente a la portería rival, y que ha echado mucho de menos a Lamine. Y lo más importante para mí es que no ha conseguido prácticamente en ningún minuto, en ningún tramo importante del encuentro, en ningún tramo continuado del partido, instalarse en campo rival, ser efectivo a la hora de recuperar el balón, poder hacer una buena presión tras pérdida, que venían siendo aspectos fundamentales para el Barça en este inicio de Liga. Derrota para la que el Barça tiene que obviamente buscar soluciones, tiene que mejorar, pero también hay que decirlo, la plantilla ahora mismo no ofrece muchas soluciones desde el banquillo al entrenador alemán, a un Hans-Dieter Flick, que yo creo que, como decía antes, ha tenido problemas muy parecidos a los que vimos en el Santiago Bernabéu en esa primera parte. Lo que ocurrió en la segunda es que esa verticalidad del Barça le sirvió para terminar encontrando las grietas o las grandes grietas de un Madrid, de un Real Madrid que obviamente venía teniendo problemas defensivos. Hoy la Real Sociedad no ha tenido esos problemas, incluso las acciones o alguna de las acciones más importantes frente a la portería de Alex Remiro la ha provocado un mal despeje de uno de los futbolistas del conjunto Urdin, pero estuvo ahí muy atento Alex Remiro. Recital de la Real Sociedad para tumbar al Fútbol Club Barcelona con espectacular plan de ataque y defensivo de Imanol Alguacil, ganándole clarísimamente la partida en ese plan de partido a Hans-Dieter Flick. La Real no tuvo mucho acierto, pero terminó llevándose unos 3 puntos que pueden servir como revulsivo de cara a lo que queda de temporada, después de un mal inicio y de una continuación irregular, y donde tampoco le está yendo demasiado bien las cosas en Europa. Veremos lo que ocurre, pero la Real Sociedad ya tiene ese triunfo que le puede dar un gran espaldarazo de cara a lo que queda de campaña 24-25. Como sabéis, iremos analizando y repasando aquí en el canal todo lo que ocurra en la Liga, también en la Champions y también, obviamente, como siempre, en la Premier League. Nos vemos.